Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a hablar de la traspuesta de un producto de matrices y vamos a ver cómo se efectúa esta operación de transponer sobre un producto de estos objetos matemáticos. Cuando tenemos un par de matrices multiplicándose y queremos sobre ellas aplicar la operación de transponer. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es un esquema general de un producto de dos matrices. Tenemos una matriz C, donde estas letras de aquí marcan la dimensión de la matriz. Todo esto ya lo vimos en el capítulo pasado, pero bueno, voy a hacer un refresco rápido. Donde pues M marca la información de las filas y N marca la información de las columnas. O sea, M y N son números, ¿vale? Y nos dicen pues hasta dónde, qué número de filas y qué número de columnas posee esta matriz C. Bueno, pues si esta matriz C es el resultado de multiplicar anteriormente otras dos matrices A y B, pues se tienen que cumplir en concreto una condición, que es que siendo la matriz A de dimensión M por P, pues la matriz B tiene que tener dimensión P por N. Esto parece un trabalenguas, pero bueno, en esencia lo que es que el número que vaya marcando las columnas de la matriz A, de la primera matriz que está en el producto, tiene que ser igual al número que vaya marcando la información de las filas en la segunda matriz, ¿vale? Esto tiene que ser así y tiene que ir exactamente en esta posición de primera matriz las columnas y segunda matriz las filas, porque en general las matrices no son conmutativas, ¿vale? No cumplen esta propiedad algebraica, que A por B, pues generalmente puede darse el caso en el que sí, esos van a ser un tipo de matrices especiales, pero generalmente una matriz A por una matriz B no va a ser igual que hacer el producto cambiado de posición, de B por A. Bueno, pues teniendo claro eso, que P tiene que ser iguales en A y B, este numerito de aquí, pues al multiplicar estas dos matrices, lo que va a conservar la matriz resultante C es el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz. Y eso es lo que tenemos pues puesto aquí en forma general con matrices de dimensión general, ¿vale? Donde después de multiplicar estas dos matrices obtendremos la tabla de números correspondiente a la matriz C y cada elemento de esta matriz C pues tendrá unos índices marcando la posición del elemento. El primero nos dirá la fila y el segundo nos dirá la columna. Pero no solo eso, sino que el índice correspondiente a un elemento de la matriz C en las filas lo que nos dice es que este elemento se ha obtenido con información, pues por ejemplo, vamos a coger el C21. Pues el C21 lo que lleva es información de la fila 2 de la primera matriz, o sea, de esta fila, y el índice que va en las columnas, pues es un 1, pues eso nos está diciendo que lleva información de la columna 1 de la segunda matriz que hemos multiplicado, ¿vale? Esto tiene que ser siempre así, en el que el primer índice marca la información de las filas y el segundo la información de las columnas, por consistencia con la definición de una matriz y posteriormente por consistencia con la definición del producto de matrices, ¿vale? Un producto de matrices siempre tiene que ser de esta forma: fila de la primera matriz, columna de la segunda matriz, a la hora de llevar a cabo la operación.
Vale, pues como decía, vamos a preguntarnos cómo se efectúa la operación de transponer sobre esto que tenemos aquí, sobre un producto de matrices que da como resultado una matriz C. Vale, o sea que tendremos la matriz C de dimensiones m por n traspuesta. Y esto, pues obviamente, al aplicar la operación de transponer sobre el resultado de esta multiplicación, pues no queda otra que anteriormente teníamos que haber aplicado la traspuesta sobre este producto. Y nos preguntamos a qué es igual esto. Bueno, pues nosotros lo que sí que sabemos hacer es transponer matrices individuales, ¿de acuerdo? Nosotros podemos coger la matriz C, que es esta de aquí, y nosotros ya sabemos cómo se transpone esta matriz. Simplemente tendremos que intercambiar las columnas, lo que son las filas en esta matriz, colocarlas en forma de columnas y bueno, pues las columnas entonces quedarán colocadas en forma de filas. Pues como sabemos que la matriz C traspuesta debe existir, pues eso significa que tenemos que coger la matriz C de dimensiones m por n, aplicarle este paréntesis con la operación de transponer, y entonces, al intercambiarse lo que eran las filas por las columnas y viceversa, pues quedará esto de aquí, ¿vale? La matriz C, donde ahora n va a marcar las dimensiones de las filas y m la de las columnas, ¿de acuerdo? O sea, esto no es más, poniendo un ejemplo rápido, que si tenemos la matriz, por ejemplo, 1, 0, 2, ¿vale? Y le aplicamos la operación de transponer, bueno, pues esto es una matriz de una fila por 3 columnas. Le aplicamos la operación de transponer y esto lo que queda es 0, o sea, 1, 0, 2, donde esto es una matriz de 3 filas por una columna, ¿vale? Como veis, las dimensiones, los números que marcan las dimensiones de esta matriz han dado la vuelta y pues por consiguiente la matriz también ha dado la vuelta. En este caso, pues como era una matriz fila, se ha convertido en una matriz columna. Vale, pues entonces al aplicar esta operación sobre la matriz C, queda esto de aquí y ya visualmente esta matriz de aquí con los elementos traspuestos pues quedaría de la siguiente forma. Vale. Donde vemos que hay elementos como el C11, el C22 y el CMN que permanecen en la misma posición porque la operación de transponer, como intercambia las filas con las columnas, pues justo estos elementos son una especie de eje de reflexión, ¿de acuerdo? De esta operación de transponer. Entonces, lo que es, entre comillas, la diagonal principal de una matriz, cuando esta es cuadrada, ¿vale? Y si no, pues solo ocurrirá en los números que tengan el índice de las filas igual al índice de las columnas, pues quedan en su misma posición. Pero el resto ha cambiado. Veis que, por ejemplo, el elemento C12 ha ido a parar a esta posición de aquí, ¿vale? Y el C21 ha ido a esta, ¿vale? O sea, ha habido un intercambio de posición entre estos dos elementos. Bueno, pues aquí viene algo importante, porque como veis, al dejar esta notación de las matrices donde estamos trabajando con la matriz de forma en su forma completa, ¿vale? Aunque sea esta una forma general, pues tiene unas pequeñas inconsistencias, que es que, como veis, el elemento que estaba en la posición 1n de la matriz original, al transponerlo, pues claro, tiene que ir a esta posición, porque lo que era la fila 1, pues ahora tiene que ser la columna 1. Pero
al ir ese elemento a esta posición, pues obviamente lo que ocurre ahora es que si antes las filas iban hasta el número m, pues ahora van hasta el número n. Pero el número n no está en la posición de las filas, está en la posición de las columnas, porque este elemento estaba anteriormente aquí, ¿vale? Por lo tanto, este tipo de notación pues tiene estas fallas, que cuando aplicamos la operación de transponer y dejamos los índices, aunque hemos cambiado los elementos, pero dejamos la notación de los índices, los subíndices de cada elemento, con la notación anterior, pues claro, justo en estos elementos generales está pillado por los pelos. Entonces tenemos que recurrir a un engorro más, que es añadir otra matriz, que no es más que la misma matriz C, ¿vale? Pero ya con los índices puestos bien. Donde si os dais cuenta, pues ahora el elemento antiguo de la matriz, por ejemplo, el 1, 2, que después de transponer ha ido a parar a la posición esta de aquí, que en la nueva matriz, esta es la posición 2, 1, porque es la fila 2, columna 1. Pero, como estábamos manteniendo los índices que teníamos inicialmente en la matriz, pues claro, es un poco el usar este tipo de notación con las matrices puestas así de esta manera, pues aparte que nos obliga a tener que escribir las dos para tenerlo claro, porque al final cuando ya trabajamos con matrices que no son triviales, con un montón de dimensiones y un montón de números, es fácil, como podéis imaginar, cometer un error. Entonces, lo mejor para esto es utilizar la notación algebraica para referirse a una matriz, ¿vale? Entonces, para poner la matriz C de forma algebraica, pues ya vimos en el capítulo pasado que lo que cogemos es C y la expresamos como un elemento genérico que la compone, o sea, esto de aquí. Cogemos y decimos que la matriz C viene representada por un elemento general de la forma C y J, que no es más que coger uno de estos cualquiera, bueno, esta es la traspuesta de esta, un elemento general, el que sea, diciendo que el índice correspondiente a las filas lo marcamos de forma general con una I y el índice correspondiente a las columnas lo marcamos con una J, donde, insisto que esto ya lo vimos en el capítulo pasado, pero voy a refrescar, donde el índice I, pues en el caso de la matriz C, tiene que ir desde 1, 2 hasta M, y el índice J, pues tiene que ir desde 1, 2 hasta N. ¿De acuerdo? Si N pues resulta que es 1 o 2, pues bueno, pues entonces obviar este 2 que he escrito, ¿vale? Vale, pues esto, si lo transponemos, queda de esta manera. La matriz C transpuesta, pues cogeremos un elemento general de esta matriz, lo transponemos y esto queda así. Donde de forma algebraica, efectuar la operación de transponer no es más que a un elemento general de la matriz C intercambiar los subíndices I y J de posición. Y esto pues lo estáis viendo claramente que el elemento que estaba inicialmente en la posición 1, 2, después de transponer la matriz C, pues ha ido a parar aquí. Y esta posición es la nueva posición 2, 1 en la matriz transpuesta, ¿vale? Veis que los índices de aquí de color morado son los mismos que los índices de este elemento de aquí, pero intercambiados de posición, ¿vale? Entonces, esta forma algebraica evitamos el engorro de cuando transponemos y mantenemos la notación de los índices antigua, las inconsistencias de que, pues en realidad, este número n que antiguamente marcaba las columnas,
ahora tiene que marcar las filas, pero el índice está en la posición J, que es la correspondiente a las columnas, ¿vale? Y lo mismo pasa aquí con el índice M. Anteriormente marcaba las filas, pero ahora nos tiene que dar información de hasta dónde llegan las columnas, y sin embargo está en una posición de índice equivocada, ¿vale? Pues para no tener que apañar esto con escribir todo el rato una matriz al lado que sea la que está bien, una con los índices antiguos y otra con los nuevos, pues esto, como veis, es poderosísimo. O sea, no tenemos que andar escribiendo toda esta historia. Bueno, pues voy a poner un ejemplo porque a lo mejor todo esto queda un poco abstracto. Entonces, esto lo único que quiere decir es: imaginad que este elemento que he dicho, el C12, es un 8, ¿vale? Esto lo que implica es que este 8, dentro de la matriz C, está en la posición, o sea, debe llevar una posición marcada por los índices I y J. En concreto, estos índices I y J, pues I es igual a 1 y J es igual a 2, ¿vale? Bueno, pues el transponer esto de aquí, lo único que tenemos que hacer es intercambiar la posición de los índices, pero el número sigue siendo el mismo. Tendremos exactamente igual que antes un 8, pero el 8 ahora irá en la posición 2, 1, ¿vale? Porque esto es muy importante. La operación de transponer mueve y recoloca los elementos de la matriz y los organiza de nuevo, pero no cambia el valor numérico de lo que es el elemento, ¿vale? Si este elemento de aquí es un 8, aquí seguirá siendo un 8 también, ¿vale? Ha cambiado la posición, pero el valor numérico del elemento es exactamente igual. Vale, pues una vez visto esta diferencia entre notaciones, entre la algebraica y la otra, que no sé ni cómo se llama, la de poner las matrices de forma general, pues vamos a ver qué ocurre si aplicamos la operación de la traspuesta de forma lineal sobre el producto de matrices. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es lo que en un inicio puede erróneamente decirnos la intuición, que es que cuando tenemos el producto de matrices A y B, pues el transponerlo, pues podría ser transponer la primera matriz y multiplicarle la segunda matriz traspuesta, ¿vale? O lo que es lo mismo, pues esto de aquí. Como intercambia las dimensiones, notáis que de aquí a aquí he intercambiado M y P, ¿vale? Bueno, pues esto es un error. Vamos a ver que no va a poder aplicarse la operación de transponer de esta forma. Principalmente, ¿por qué? Pues porque, si recordáis, la operación de multiplicar, el único requisito que nos pedía, o uno de los pocos, era que el índice de aquí de la primera y el índice de aquí de la segunda fueran iguales. Bueno, pues si aplicamos la operación de transponer de esta forma de aquí, veis que, claro, al darse la vuelta estos índices en cada una de las matrices, pues resulta que M y N, que son los índices que deberían ser iguales, no tienen por qué serlo, ¿vale? Puede que lo sean, en ese caso podremos multiplicar las matrices, pero ya veríamos que el elemento resultante, ¿vale? El elemento C y J no correspondería al que debiera ser, nos daría otro número distinto. Pero bueno, eso en el mejor de los casos en el que pudiéramos multiplicarlas porque M y N fueran iguales. Pero esto, pues normalmente no va a pasar, ¿de acuerdo? O sea, no hay más que ver que si tenemos una matriz 1, 0, 2, que esta tiene dimensión pues 1 por 3, y yo qué sé, pues la multiplicamos por una que tenga dimensión 3 por 2, o sea, 2, 0, 1, menos 1, 0, 3, que esta tiene dimensión 3 por 2. Pues si aplicar
la traspuesta sobre esto es transponer la primera y multiplicarle la traspuesta de la segunda, entonces tenemos 1, 0, 2, que es ahora una matriz 3 por 1, multiplicado por 2, 0, 1, menos 1, 0, 3, que sería una matriz 2 por 3. Entonces ya estas dos matrices no podemos multiplicarlas, porque estos dos índices son distintos, ¿vale? Entonces nos encontramos con el primer problema, que aplicar la traspuesta no va a ser tan fácil como decir que la traspuesta de un producto es la traspuesta de la primera matriz por la traspuesta de la segunda. Esto se ve también muy fácil si recordáis lo que es la fórmula que di en el capítulo anterior algebraica para el producto de matrices. Nosotros sabemos que un producto de matrices, por ejemplo, una matriz A por una matriz B, pues este producto de forma algebraica se define como el sumatorio desde K igual a 1 hasta P, ¿vale? Porque P es el índice que tienen igual aquí estas dos matrices A y B, por lo tanto, tiene que ir el sumatorio hasta el índice que tienen en común, de A y K por B, K, J, ¿vale? Y esto pues lo que nos da es AI1, B1J más AI2, B2J, y así, pues bueno, hasta que sumemos el índice K hasta que llegue a P. Hasta A, I, P, B, P, J. ¿Vale? Esta es la fórmula para un producto de matrices, que esto, pues lo único que es ir cogiendo los elementos de la fila iésima de la primera matriz y multiplicarlos por los elementos de la columna jésima, ¿vale? Bueno, pues lo que vemos es que si aplicamos la traspuesta de la misma forma que hemos hecho arriba, pues tenemos que aquí aplicamos la traspuesta, entonces en este sumatorio pues tendremos que aplicar también la traspuesta y aquí tendremos que aplicar la traspuesta también. Y bueno, claro, esto se me ha olvidado poner que esto da como resultado el elemento de la matriz C, C y J. Entonces, pues este elemento tendremos que transponerlo también. A ver qué me va a caber. Vale. Bueno, pues vamos a ello. Entonces lo que tendremos es que el aplicar la traspuesta de esta manera, pues nos lleva a A por B, traspuestas cada una. Y claro, esto ahora en el sumatorio pues queda de la siguiente forma, que es el sumatorio desde K igual a 1 hasta P de A y K por B, KJ aplicada la traspuesta a cada uno de estos elementos generales del sumatorio. Entonces, pues esto lo que tendremos es lo mismo que he puesto antes, donde tendremos que transponer uno a uno los sumandos de esta suma, que están formados por estos dos factores de los elementos A y B. Y pues lo que ya hemos visto es que transponer un elemento general de la matriz C en forma algebraica pues queda con los subíndices cambiados de posición, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir analizando. Esta parte queda exactamente igual y ahora al transponer estos elementos, pues entonces, claro, quedan como los elementos K, I de la primera matriz por los elementos J, K de la segunda, ¿vale? Y esto pues quedaría de la siguiente forma, porque ahora pues tendríamos que transponer cada uno individualmente de estos factores y tendríamos A1I BJ1
más A2i bj2 y así hasta P, donde tendríamos A, P, I, B, J, P. Y esto debería ser igual a CJI. Bueno, pues aquí ya nos encontramos con el primer problema, que es que esto no tiene por qué, o sea, bueno, no es que no tenga por qué, es que no es esto de aquí la definición de un producto de matrices, ¿vale? La definición de un producto de matrices, los índices, para garantizar que estamos multiplicando los elementos de la fila iésima por la columna jésima, que es lo que define el producto de una matriz, coger las filas para calcular un elemento IJ, pues coger la fila I de A y multiplicarlo por la columna J de B. Pues esto aquí se nos ha fastidiado ya ese invento, ¿vale? Porque ahora lo que estamos cogiendo sería la columna I de A y la fila J de B. Y hemos visto antes que estos dos números no tienen por qué ser iguales, ¿vale? Por lo tanto, nada nos garantiza que podamos llevar a cabo este sumatorio y, pues por lo tanto, esto no es un producto de matrices. Me lo he organizado un poco, este es el resultado que habíamos obtenido, podemos verlo de esta siguiente forma. He puesto aquí, esta es la matriz C que teníamos anteriormente, que es el resultado de multiplicar A por B, pero ya traspuesta, pero con los índices que estaban antes de transponer, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, está, en vez de ir el elemento 2, 1, está el antiguo elemento 1, 2, ¿vale? Y así con la matriz A y B. O sea, esto no es más que el esquema, la notación anterior que hemos descartado, pero para que lo veáis, que a lo mejor se ve también más claro ahora, de esto que hemos hecho, de transponer A, es esto de aquí, A está traspuesta, si os dais cuenta, esta es la que era la fila antigua de la matriz A, y esta de aquí es B traspuesta. Esto es también lo que era la antigua fila de la matriz B, que ahora está en la posición de las columnas, ¿vale? Con los índices antiguos. Y debajo está exactamente lo mismo que arriba, pero con los índices nuevos, ¿vale? Bueno, pues lo que vemos es que en el ejemplo anteriormente que he puesto un 8, lo que tenemos que tener claro es que tras transponer, el valor del número del elemento que ha cambiado su posición tiene que ser igual, ¿vale? Por lo tanto, si aquí tenemos un elemento IJ, CIJ de la matriz, lo que antes hemos dicho que era un 8, pues este 8 tiene que seguir obteniéndose de multiplicar y sumar los mismos elementos, ¿vale? Si eso cambiara, significa que en el proceso en el que hemos conseguido este 8, lo estamos alterando y ya entonces no daría un 8, daría otro número. Por lo tanto, este elemento traspuesto, pues tiene que obtenerse de multiplicar y sumar los mismos números. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver si esto de aquí es igual a esto. Vale, pues tenemos que el elemento, bueno, pues vamos a poner como ejemplo y vamos a poner el elemento C y J, pues yo que sé, el 1, 2. Voy a sustituir aquí, en esto que tengo escrito, los índices I y J, I por un 1 y J por un 2. Y en el sumatorio también. Vale, ya lo he puesto, entonces vamos a ver. Esto significa que el elemento en la matriz ya traspuesta, el C21, o sea, este de aquí, pues tiene que obtenerse de multiplicar A11 por B21, o sea, A11 por B21, A21 por B22, A21 por B22 y AP1 por B2P, AP1 por B2P. O sea, esta columna de A por esta fila de B. Y pues todo esto, si es consistente, como lo único que hemos hecho es transponer los elementos, pues tiene que ser lo mismo en las de arriba, porque lo único que cambia es que tienen la notación de los índices antiguos, pero los números, como decía, son los mismos. O sea, este es el mismo número que este. Por lo tanto, esto debería ser el elemento
1, 2 cambiado de posición, ¿vale? Que ahora está en la 2, 1, pues tiene que obtenerse de multiplicar y sumar estos elementos, que vemos que es el A11 por el B12, A11 por B12, A12 por B22, A12 por B22 y A1P por BP2, A1P por BP2. Perfecto. Perfecto, porque esto lo único que queda claro es que este elemento de aquí sigue siendo un 8, que era el que había en la posición original C12. Entonces, eso va bien, pero lo que no va bien es que no cumple esto con la definición de producto de matrices. Porque si os dais cuenta, lo que estamos es multiplicando la columna de la matriz A por la fila de la matriz B. Entonces esto, lamentándolo mucho, tenemos que descartarlo y no cumple con lo que es un producto de matrices. Pero no está todo perdido, porque de una cosa que nos damos cuenta si estamos un poco al loro es que si una vez que aplicamos la operación de transponer aquí, ¿vale? O sea, tenemos esto, pues hemos visto que esto daba el sumatorio desde k igual a 1 a p de tendremos que transponer esto de aquí individualmente cada uno, ¿vale? Pues esto lo que daba es a k i por b j k. Pero aquí viene lo interesante. Esto de aquí son elementos generales y son números, ¿vale? Por lo tanto, los números sí que conmutan. O sea que cumplen la propiedad conmutativa. Por lo tanto, vamos a poder intercambiarlos de orden y poner este sumatorio de esta forma de aquí, que va a ser el sumatorio desde k igual a 1 hasta p de b j k por a k i. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Bueno, pues esto, como son números, estamos garantizando que el elemento c y j que vamos a obtener de este sumatorio va a ser el mismo número, va a tener el mismo valor numérico, porque lo único que estamos haciendo es a todos los sumandos de este sumatorio darle la vuelta a los factores que forman estos productos individualmente. Entonces, como son números y conmutan, pues eso va a dar exactamente igual y de esta manera, pues sabemos que vamos a obtener el mismo valor numérico para el elemento c y j. Pero lo bueno de esto es que si os dais cuenta, esto sí que es un producto de matrices. O sea que sí que cumple con la definición. Veis que el índice k sobre el que se suma está en la posición que debe estar en un producto de matrices, ¿vale? Por lo tanto, esto cuando hagamos el sumatorio, pues lo que va a dar es bj1 por a1i más bj2 por a2i más puntos suspensivos bjp por api. Y esto tiene que ser igual al elemento traspuesto general de c, c, j, i. Vale, pero ¿cuál es el precio a pagar? Porque parece que hemos hecho un intercambio de posición en unos números de forma inocente, pero nada más lejos de la realidad. Porque ahora, esto de aquí ya no está diciendo, ya no hace referencia, a ver, ¿dónde lo tengo puesto? Bueno, lo escribo otra vez. Esto ya no es
esto. ¿Vale? Esto lo que es esto de aquí. Lo que nos está diciendo es que tenemos que cambiar la posición de B y de A. Y ahora ya sí, transponerlas cada una individualmente y luego multiplicarlas. Pero es importantísimo el cambiar B con A. O sea, el poner delante la matriz B transpuesta y como segunda matriz la matriz A. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacer como antes y vamos a ver que ahora, visualmente, pues esto sí que es un producto de matrices. Muy bien, pues me lo he organizado por aquí. Entonces, ahora tenemos que comprobar si en efecto parece que apunta bien. A por B traspuesto, pues es B traspuesto por A traspuesto. ¿Vale? Entonces, esta fórmula general vemos que parece coincidir con lo que se define por un producto de matrices y pues ya he puesto como antes un ejemplo donde vamos a ver un producto de matrices del elemento que da como resultado el elemento 1, 2, entonces tiene que ser esto, porque este producto en concreto nos garantizará un resultado numérico para este, que hemos dicho que era 8, y entonces este de aquí abajo pues debe cumplir lo mismo, que hemos visto que parecía que sí, donde pues ahora al transponer el elemento 1, 2 queda como el 2, 1, y tenemos que comprobar que cada uno de estos sea igual a los de arriba y ver que efectivamente va a ser así para que el valor numérico de esto permanezca inmutable. Y aparte tenemos que ver que va a cumplir con la definición de producto de matrices. Por lo tanto, tenemos que el elemento 2, 1, que es este, al haber puesto ahora la matriz B traspuesta primero y después la matriz A traspuesta, pues esto ya no es lo de antes. He puesto primero la matriz B, donde estos son los índices antiguos, pero ya traspuesto, y esto ya es traspuesto completamente con índices nuevos. Entonces, tenemos que el elemento 2,1, que es este, tiene que ser B21 por A11. Pues B21 por A11. B22 por A21. B22 por A21. Y B2P por AP1. O sea, B2P por AP1. Así que, genial. Esta fila por esta columna. Y pues claramente la de arriba pues tiene que ser igual. O sea, A11 por B21. O sea, ¿dónde está? A ver. O sea, perdón, A11 por B12. Luego B22 tal. Vale. Va a ser esta de aquí por esta de aquí, que es A11 por B12, A11 por B12, A12 por B22, A12 por B22 y A1P por BP2, A1P por BP2. Entonces, perfecto, porque es exactamente lo mismo, donde estos números, los números que dan estos productos, son iguales a los de abajo, por lo tanto, C12 va a ser un número igual a C21, y aparte tenemos que esto de aquí cumple con la definición de un producto de matrices. Porque ahora, al intercambiar la matriz A y B, pues estamos cogiendo la fila de la primera matriz y la columna de la segunda, y ya entonces esto es consistente, porque si os acordáis, lo que habíamos dicho es que el primer índice nos daba, al principio del vídeo y en el capítulo pasado, el primer índice nos daba información de la fila por la cual hemos obtenido este elemento, y como aquí hay un 2, pues tiene que ser la fila 2 de la primera matriz, o sea, esta. Y el segundo índice nos daba información de la columna con la que habíamos obtenido este elemento, pero de la segunda matriz. Como era un 1, pues tiene que ser la columna 1 de la segunda. Así que ya con esto, pues queda demostrado que A por B traspuesta
pues es B traspuesta por A traspuesta. Bueno, pues ya con esto ponemos fin al capítulo de hoy. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente vídeo.